Perfecto. Entonces, vamos a ver esta presentación, dilemas éticos en el escenario de la inteligencia artificial. Es bastante corta, pero bien resumida. Gracias a Sebastián Oviedo, Gisela Romero, Ángel Giraldo y David Santos, que fueron los creadores de esta presentación. Entonces, vamos a ver. Como introducción, el debate ético en torno a la inteligencia artificial se enfoca en el uso de herramientas de Big Data y los riesgos políticos que conlleva a su manipulación, desafiando los principios democráticos. Uno de los principales desafíos éticos en el ámbito digital es la privacidad, la cual ha sido afectada gravemente por la invasión tecnológica, planteando graves interrogantes sobre el uso apropiado de la tecnología y las interacciones humanas en línea. Pero antes de continuar, es bueno entender qué son la ética y qué son la moral, porque estamos hablando de la ética de la vida. Entonces tenemos que tener claro cuáles son estos conceptos y cuál es la diferencia entre ética y moral. La ética y la moral son lo que nos permite diferenciar las buenas y las malas acciones en la conducta de las personas. Además, ayudan a entender el comportamiento en general, sus reglas y sus principios. La moral es el conjunto de normas que regulan el comportamiento de una persona en la sociedad, porque el ser humano vive en sociedad. La ética es la... Muchas veces la palabra ética y moral se usan como sinónimos. Aunque existe un terreno común entre una y la otra, la ética y la moral son dos aspectos distintos de un mismo tema: el comportamiento humano y la vida en común entre las personas. Para el de la ética y la moral hay un campo común que tiene que ver con el comportamiento de las personas. En definición, la ética es la rama de la filosofía que estudia el comportamiento humano y las acciones morales desde un punto de vista teórico. La ética ayuda a las personas a pensar cómo coincidir lo correcto y a la vez lo incorrecto en los distintos aspectos de la vida. Es una disciplina fundamental en la formación de los distintos códigos de conducta y también en la forma en que se imparte o no la justicia. Muchos filósofos escribieron sobre temas éticos. Por ejemplo, Platón trató sobre las virtudes y su significado, mientras que Aristóteles escribió la Ética Nicomaquiana, que es el primer tratado ético y reflexiona sobre la vida feliz. Immanuel Kant, un filósofo alemán del siglo XVIII, investigó qué son las fórmulas morales y cómo funciona como máximas éticas, a las que llamó imperativos categóricos. El imperativo categórico más famoso dice que hay que actuar para que el comportamiento sea un ejemplo para los demás. La metaética es el estudio del significado de los términos morales y de la ética desde un punto de vista metafísico. Estudia, por ejemplo, el problema del bien y del mal, la búsqueda de la felicidad y la pregunta por la intersubjetividad, es decir, qué investiga, qué significado existen entre otros distintos a unos. La ética normativa es el estudio de la forma en que se aplican los términos morales, como la teoría de la virtud, del deber o de la consecuencia. Estudia, por ejemplo, qué acciones están bien o mal realizar desde un punto de vista moral.
cómo se aplican los valores y cómo se regula el comportamiento en sociedad. La ética aplicada es el estudio de la ética aplicada a distintos campos prácticos. Estudia, por ejemplo, la ética en el campo profesional, el ambiental, el deportivo, el sexual, la bioética y la investigación. Además, la ética se puede clasificar en tipos según la corriente filosófica a la que pertenece, como por ejemplo la ética socrática o la ética aristotélica. Ejemplos de ética. Un ejemplo que sirve para pensar la ética es la ética aplicada, que estudia cómo se aplican las teorías éticas a situaciones morales concretas y en distintos campos prácticos. La ética profesional es aquella que trabaja con el conjunto de normas y valores involucrados en el área del trabajo. Ética ambiental es aquella que trabaja para cuidar el ambiente y su preservación. Además, enseña a respetar el entorno de la naturaleza. Ética deportiva es aquella que trabaja para promover un espíritu deportivo justo, que sea honesto y amigable. Ética médica es aquella que trabaja para que se respeten los derechos básicos de las personas en situaciones médicas, ya sean pacientes en tratamiento o sujetos de investigación y experimentación médica. Ética militar es aquella que trabaja para que las Fuerzas Armadas y sus integrantes respeten los derechos humanos fundamentales cuando están en el ejercicio de su profesión militar. En todas las éticas profesionales se toma la responsabilidad y la libertad como los valores más importantes. En la ética profesional aplicada a la salud, por ejemplo, las personas deben actuar con responsabilidad, poniendo su ética profesional por sobre sus preferencias personales y de acuerdo al bien común. Además, el bien individual de cada paciente. Ahora vamos a hablar un poco sobre la moral. La moral es el conjunto de normas y valores necesarios para la convivencia de las distintas comunidades. Aunque las sociedades más moralistas no son necesariamente las más prósperas, todas las comunidades se rigen por un código moral compuesto de distintas conductas, hábitos y costumbres. La moral se piensa como las reglas escondidas en el comportamiento. Las personas actúan según hábitos y conductas morales tácitos, aprendidos durante su vida. Sin embargo, a diferencia de la ética, que es una disciplina filosófica, la moral no estudia esas reglas, sino que es el conjunto de valores y normas que rigen a las personas. En la antigüedad, cuando se hablaba de moral, se hacía en referencia al conjunto de costumbres que formaban el carácter ético de las personas. Sin embargo, en el mundo medieval, esta distinción dejó de funcionar y empezó a hablarse de moral teórica para referirse a la ética moral y a la práctica para referirse a la moral. Vamos a ver los tipos de moral. Existen distintas formas de clasificar a la moral. Una de ellas es la distinción entre moral objetiva, dictada por la tradición cultural y que no depende de las personas, y moral subjetiva, que tiene que ver con las decisiones individuales. Sin embargo, la clasificación más habitual para los tipos de moral se da entre moral fundamental, individual y socioeconómica. Vamos a describir cada una de ellas. Moral fundamental es la moral que trabaja con la idea de que lo que está bien y lo que está mal es por una acción. Por ejemplo, cuando una persona decide hacer una denuncia, la moral fundamental se pregunta a quiénes afecta, por qué y en qué sentido. Moral individual es la moral
que trabaja con las elecciones personales de los individuos. Por ejemplo, cuando una persona tiene que decidir entre cuidar a un familiar o cuidarse a sí misma, acude a su moral individual. Moral social es la moral que trabaja con la idea de lo colectivo, es decir, lo grupal, que impone las instituciones o tradiciones. Por ejemplo, cuando las personas se agrupan por sus ideas políticas, la moral social se pregunta cómo se vinculan esas personas colectivamente y cómo eso afecta al resto de los ciudadanos. La moral socioeconómica es aquella moral que evalúa las decisiones de las personas en relación a su condición social y económica. Por ejemplo, cuando un vendedor coloca algunos productos a un precio más elevado que el resto, la moral socioeconómica se pregunta por qué lo hace y qué efecto genera en los compradores. Ejemplos de moral. La moral es muy fácil de identificar, ya que se relaciona con distintas situaciones cotidianas. Por ejemplo, cuando se viaja en un autobús y se cede el asiento a una persona mayor o envejeciente, o cuando se ayuda a cruzar la calle a quien lo necesita. Y no necesariamente tiene que ser relacionado con las personas, puede ser también con animales. En la mayoría de los casos, los ejemplos de moral muestran cómo se ponen en práctica los valores dominantes en la sociedad, como el respeto y la empatía. La empatía tiene que ver con usted colocarse en el lugar de otro y desde ese lugar entender la situación o la razón de su comportamiento. Además, por ejemplo, ceder el asiento al transporte público o ayudar a cruzar a alguien también. También se puede hacer a través de los voluntariados, los comedores populares o la convivencia pacífica en situaciones de emergencia. Vamos a establecer claramente la diferencia entre ética y moral. La diferencia entre ética y moral se da según algunas características de su objeto de estudio. La ética es la disciplina que estudia las normas del comportamiento y estas normas forman la moral. La ética estudia las reglas y los códigos teóricos que fundamentan la moral, mientras que la moral estudia las costumbres, las normas y los valores que rigen la sociedad. La ética trabaja con máximas que no varían en el tiempo y que los filósofos suelen llamar imperativos categóricos. La moral, en cambio, varía según el contexto geográfico, histórico y político. Cada término busca remarcar una esfera de la vida privada, la relacionada en autonomía propia del individuo, es decir, la ética, y la vida común, relacionada con las costumbres y el contacto con los demás. Ahí estamos hablando de la moral. La diferencia entre ética y la moral puede sintetizarse de la siguiente manera. Ética es una disciplina filosófica que estudia la moral. La moral es el conjunto de normas, costumbres y valores. La ética trabaja con reglas y códigos teóricos de tipo metafísico. La moral trabaja con costumbres y normas y valores. La ética busca máximas invariables. La moral varía según el contexto. La ética se refiere a la vida privada. La moral se refiere a la vida social. Las 4 semejanzas entre ética y moral son las siguientes. Ambas investigan el comportamiento humano. Se plantean el dilema del bien y del mal. Piensan en la otredad, que es la teoría de que existen otros distintos a uno y la forma en que las personas se relacionan con otras en sociedad. Comparten el griego ethos como origen etimológico, el origen de cada palabra. Tanto ética como moral pueden significar carácter o costumbre. Carácter o costumbre.
¿Cuál es la importancia de la ética y la moral? Bueno, tanto la ética como la moral son importantes no solo para la filosofía, sino para la vida humana. Todas las personas son distintas y hay que cada cabeza es un mundo. Y la moral ayuda a esas diferencias convivan, es decir, que se puedan interrelacionar unos con otros. La moral está construida según hábitos y normas y costumbres trabajados a lo largo del tiempo. Es decir, construye formas de comportamiento necesarias para una vida pacífica, abierta, al respeto y al entendimiento de los demás.